Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 28. Los trenes de la serie 440 de Renfe. El primer gran tren de cercanías. Imagen de portada, una 440 de Renfe en Barcelona Término, el 7 de julio de 1986. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Y en Barcelona Término continuamos. Fantástica imagen realizada el mismo día con una 440 luciendo la decoración más bonita que tuvieron estas unidades, el azul y el amarillo, un color que nunca debió de haber desaparecido. Se trata de uno de los mejores trenes eléctricos que ha tenido Renfe. Su rendimiento ha sido espectacular. Durante mucho tiempo, los trenes de cercanías solo estaban en las grandes ciudades y se utilizaban locomotoras de vapor, con coches de viajeros de madera. El servicio era lento y se utilizaba sobre todo para salidas al campo o ir de compras a la gran ciudad. Un tipo de servicio muy diferente a la actualidad. Una imagen de una 440 en la antigua estación de Sevilla, Plaza de Armas. Según se iban electrificando tramos de líneas ferroviarias en las grandes ciudades, en los años 50 y 60, las unidades eléctricas de la serie 436 y 438, más conocidas como suizas, modernizaron mucho este tipo de servicio, pero con el tiempo se vieron insuficientes. Por ello Renfe necesitaba una nueva serie de unidades eléctricas. Nace la serie 440. En la década de los 80, estas unidades se veían prácticamente por toda la red española electrificada. Y nos vamos al origen de estas unidades eléctricas. El desarrollismo de los años 60 hizo que las ciudades españolas crecieran muchísimo, y en los años 70 los atascos ya eran algo muy habitual. Por ello Renfe necesitaba una política de cercanías tanto para las grandes ciudades como para las zonas de gran densidad de población. Renfe decidió potenciar firmemente los servicios de cercanías, tanto en cantidad como en calidad. Por eso era necesario un modelo de tren universal y revolucionario para reinventar este tipo de servicios. Imagen de una unidad 440 en la estación de Segovia. Por un lado, el tren disponía de una gran potencia y sobre todo una gran aceleración, desconocida para la época. Esto permitía a las unidades 440 parar en muchas estaciones sin apenas perder velocidad. De hecho, la velocidad punta de estos trenes era de 140 km por hora. Además, el interiorismo del tren con su iluminación y puertas automáticas dieron un aire de modernidad por aquella época. Una gran imagen clásica de la estación de Barcelona Término, con una unidad 440 luciendo
aquellos fantásticos colores que tuvieron en la década de los 70 y 80. Por otro lado, el servicio de cercanías cambió radicalmente. Por entonces, este servicio se convirtió en el tren de todos los días para ir a trabajar e ir a la escuela, multiplicando las frecuencias como si fuera el metro o el autobús. Su composición formada por 3 coches de viajeros y sus colores exteriores en azul y amarillo convirtieron a esta unidad en todo un símbolo de la España de los años 70. Concentración de trenes de la serie 440 en la estación de Segovia, donde podemos ver las diferencias que había entre unas unidades y otras en los testeros, tanto en las ventanillas como en el esquema de pintura. Y nos vamos a las características técnicas de estos trenes. Fabricantes: CAF, Macosa, Buesa, General Eléctrica Española y Mitsubishi Electric Company. Número de unidades construidas: 255. Años de construcción: 1974 hasta 1985. Composición: motor, remolque y remolque con cabina. Algunas unidades fueron de solo 2, de motor y de remolque con cabina. Longitud: 80,164 metros. Anchura: 2,9. Altura máxima: 4,2. Peso en vacío: 133 toneladas. Ancho de vía: 1668 milímetros. Electrificación: 3000 voltios a corriente continua. Velocidad máxima: 140 km por hora. Potencia: 1160 kilovatios. Motores: 4. MB3165 a B y C, de 290 kilovatios cada uno. Número de plazas: 260. Sistemas de seguridad: ASFA. Y el mando múltiple hasta 4 unidades. Así era el interior de las unidades 440 para los viajeros. Los asientos eran de Sky, algo típico en la década de los años 70, y el interior bastante austero, pero cálido a la vez. Unas unidades que eran bastante cómodas en comparación con las suizas, que eran más antiguas, y su confort pues era bastante peor. Con el tiempo y con la remodelación de estas unidades, no solamente cambió el exterior, también el interior. De hecho, ya no queda prácticamente nada original en las actuales series 470 y 440R de aquellas primigenias unidades 440. Y del interior del viajero al interior del maquinista. Así eran las cabinas de conducción de estas unidades. Unas cabinas muy funcionales, muy prácticas, más cómodas que otras unidades de la época para los maquinistas, y todo bastante diáfano, fácil de entender y bastante claro para el maquinista. Las unidades 440 tenían fama entre los maquinistas de ser unos trenes con una mecánica bastante dura y bastante fiable, por regla general. De hecho, muchas unidades han sido transformadas y todavía hoy en día siguen circulando. Y pasamos de las características técnicas a los servicios realizados por estos míticos trenes de la serie 440.
Las unidades eléctricas 440 acapararon en poco tiempo, a mediados de los años 70, la inmensa mayoría de los servicios de cercanías, relegando a las unidades suizas a otro tipo de servicios. También muchos ferrobuses diésel fueron destinados a servicios regionales. Imagen de la estación de Madrid Atocha en la década de los 80. Muy habituales y muy numerosas las 440 por entonces en la comunidad madrileña. Renfe estuvo recibiendo estos trenes de los fabricantes hasta 1985. Cada lote salía de fábrica con algunas diferencias, sobre todo en los testeros y alguna zona especial. Dado el excelente resultado de estos trenes y su gran abundancia, más de 200 unidades, Renfe decidió utilizarlos en servicios regionales y de media distancia en líneas electrificadas. Se las podía ver prácticamente en todas las líneas concatenaria de la geografía nacional en los años 80. En la imagen podemos ver una de las unidades 440 que tenía en los testeros los ventanales más grandes de lo habitual. Imagen de Madrid-Fuencarral a principios de los años 90. En la década de los 90 del siglo pasado, muchas unidades fueron redecoradas con los colores rojo, blanco y gris de la unidad de negocio de cercanías. Otras muchas fueron reformadas interiormente y otras de manera integral para formar la serie 470R y más adelante la serie 470 de Renfe. Unidad 440-037. Imagen tomada en Valladolid, el 17 de julio de 1998. Una de las unidades 440 que pasaron a la unidad de negocio de cercanías, pero que no habían sido reformadas, que estaban prácticamente igual y solo habían recibido la nueva decoración. Durante la década de los 90 hubo convivencia entre las unidades 440 sin reformar y las que ya empezaron a tener reformas mucho más en profundidad. Aquí vemos una unidad 440R, R viene de remodelación, donde podemos ver los nuevos testeros, la nueva imagen exterior del servicio de cercanías y también se les practicó una renovación integral del interior, tanto de las cabinas para los maquinistas como de los asientos para los viajeros. Años después, estas unidades 440R se incluyeron en la serie 470, como finalmente se denominaron estas unidades, que habían sido reformadas en profundidad. Imagen del depósito sevillano de Santa Justa a principios de los años 90. En los años 90, de manera paulatina, fueron pasando a la unidad de negocio de regionales, adquiriendo los colores naranja y blanco, y abandonando los servicios de cercanías en beneficio de las nuevas unidades 446 y 447. Imagen de una 440 de Renfe, cerca de Segovia, en el puente metálico del río Voltoya, en dirección Medina del Campo, finales de los años 80. Una de estas líneas, que por desgracia ya está cerrada al tráfico, fue cerrada en 1993, la línea convencional Segovia-Medina del Campo. Con el paso del tiempo, algunos trenes han sido vendidos al extranjero, sobre todo a Chile y Argentina,
y su serie sucesora, la 470, sigue en funcionamiento y además con un mejor comportamiento en vía y talleres que otros trenes más modernos. Imagen de una unidad de cercanías de la serie 440 cadenciada en Medina del Campo. En ese año 1998 estas unidades se las podía ver realizando servicios de regionales por esta zona de Castilla y León. Si tenemos en cuenta que llevan más de 40 años de funcionamiento, sus pocas averías, su buen comportamiento en talleres y todos los kilómetros recorridos, podemos decir que han sido las mejores unidades eléctricas que ha tenido Renfe. Hasta el punto que trenes de nueva construcción no han llegado a esta excelencia técnica. Dureza, fiabilidad, excelente aceleración, todavía están entre nosotros después de tanto tiempo, en forma de la serie 440R aligeradas, las que llevan dos coches, y las incombustibles unidades 470 de Renfe. Imagen de la estación de Segovia a principios de los años 90. Estas unidades empezaron en la unidad de negocio de cercanías en los 90, pero paulatinamente, según se fueron reformando, pasaron a la unidad de negocio de regionales y tuvieron decoraciones muy vistosas, como esta que vemos en la imagen. Tren regional a León. Fotografiado en Monforte de Lemos el 7 de febrero de 1998. Las 440, muchas acabaron en regionales y con muchas decoraciones diferentes. Y todavía bastantes de ellas estaban sin reformar en esos años. Solo habían recibido el cambio de decoración y poco más. Este paso a mediados de los años 90 en la UNE de regionales se debió en gran medida a la baja masiva de las unidades suizas a mediados de la década de los 90, entre los años 94 y 95 aproximadamente. Otra de las decoraciones que tuvieron las 440 sin reformar en la unidad de negocio de regionales, este esquema blanco, naranja y con algo de color gris, y el logotipo que tuvo regionales durante un tiempo, que fue el más vistoso y el más interesante. Imagen realizada en Valladolid el 19 de marzo del año 2005. Algunas de estas unidades sin reformar llegaron incluso a la época de Renfe Operadora. Mi hijo ferroviario tuvo la suerte de poder hablar en aquella época con personal del depósito de León y los trabajadores me comentaron que estas unidades 440 y 470 eran superiores a las modernas, entre comillas, unidades 449 de Renfe que empezaron a funcionar ya en aquellos años. Otra imagen de una 440 de regionales, el Medina del Campo. Normalmente uno de los trenes pasaba la noche o estaba parado, estacionado bastante tiempo hasta realizar nuevos servicios. Y como hemos visto en otras imágenes, a menudo estos trenes de regionales eran sustituidos por otros de cercanías que eran cadenciados para poder dar servicio frente a la escasez de material. Tren aligerado de solamente dos coches, ya que se habían dado de baja ya bastantes coches intermedios de estas unidades. Fotografía de cosecha propia, tomada el 20 de agosto del año 2006. Aunque Renfe Operadora empezó en el año 2005, se tardó bastantes años
en aplicar la nueva decoración, la nueva imagen de Renfe Operadora, con el nuevo logo y el color violeta. Imagen del depósito de León, donde existieron muchas unidades de la serie 440. Fotografía del 25 de julio del año 2006. Esta unidad tenía al lado de la ventanilla el nuevo logo de Renfe. El León, mucho material, también locomotoras, estaban vinilados. Se les ponía una especie de pegatina de vinilo para no tener que pintar la unidad entera. Una de las grandes ventajas de las unidades de la serie 440 era su gran aceleración, que los corredores de cercanías con muchas paradas es algo muy valioso, y también el sistema de frenado, bastante eficaz y muy moderno para su época, en comparación con otras unidades eléctricas. Unidad 440R. Fotografía tomada en Sevilla, Santa Justa, a principios de los 90. Allí en Sevilla se pintaba bastante material. Más adelante, todas estas unidades reformadas pasaron a integrar totalmente la serie 470 de Renfe, que además, ya a finales de los 90, la inmensa mayoría ya estaban en la unidad de negocio de regionales. En cercanías habían quedado muy pocas. Cuando llegaron masivamente las unidades 446 y 447 a los núcleos de las grandes ciudades, pues estas unidades fueron traspasadas a regionales. Como hemos escuchado antes, algunas unidades 440R o 470 fueron vendidas al extranjero. Aquí podemos ver una de esas unidades realizando un viaje de pruebas en Medina del Campo, procedente del Taller Central de Reparaciones de Valladolid, que hizo los preparativos para luego exportar a Sudamérica estas unidades. Unidad 440-050, ex Renfe, que luego pasó a ser M101 de Metrotren Chile. Imagen de enero del año 1997. Después de todos los pasos por taller y reformas, las unidades 440R pasaron a ser 470 y la inmensa mayoría acabaron en la unidad de negocio de regionales. Y la decoración más habitual era esta, la que vemos en la foto, naranja y blanco. Aquí podemos ver en el testero el logotipo de la red Andalucía Express, ya que Renfe asignaba a cada comunidad autónoma española un servicio en concreto. Unidad 440R en el depósito de Sevilla, Santa Justa, principios de los años 90. Última imagen del vídeo. Fiables, duraderas. Larga vida a estas unidades. La serie 440 de Renfe, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. Y hasta el próximo video.